¿Qué tal? Seguimos en Living es Radio. En una ocasión, el lehendakari Íñigo Urkullu, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, se refirió a Josu Ternera, exdirigente de ETA, como alguien, abro comillas, que se ha relacionado con los derechos humanos en negativo. Esta forma de retorcer el lenguaje es un ejemplo claro de cómo las palabras se usan para tergiversar la realidad. Al utilizar la expresión derechos humanos en negativo, Urkullu quiso ocultar la gravedad de los actos de Ternera, que incluyen el asesinato de 22 personas. Son muchos ejemplos como este en el que las palabras se las viste con un disfraz falso. De todo ello nos hablarán nuestros invitados, de cómo se usan las palabras positivas para esconder conceptos negativos. Seguro que nuestra audiencia ha recogido y recuerda también algunos de estos horrores del lenguaje, que después nosotros, la gente de a pie, terminamos replicando. Les dejo con Vicente Albert, que hoy modera la tertulia. Adelante, chicos, adelante, Albert. Buenos días. Hoy hablamos de un tema que nos preocupa a todos, la comunicación entre ciudadanos y políticos. Cada vez es más complicada y hay tres tendencias que están contribuyendo a ello. La cultura de la cancelación, el travestismo del lenguaje y la propaganda política. Para hablar de estos temas tenemos el placer de contar con tres invitados de excepción, que paso a enumerar y luego les iremos dando paso uno a uno. Gorka Maneiro, politólogo, buenos días. Muy buenos días. Manuela Nicolás, neuroeducadora. Buenos días, Vicente y compañeros. Buenos días. Y Paco Pastor, que le gusta definirse como lego reflexivo. Buenos días, Paco. Buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros. Bienvenidos a los tres. Gorka Maneiro hace unos días publicó un artículo titulado Diccionario para entenderse en la España actual, que recomiendo a todos buscar y disfrutar. Resúmanos lo que dice y qué le llevó a escribirlo. Bien, yo creo que a través de lo que es la ironía, el sarcasmo, el sentido del humor y a veces también con la idea de clarificar conceptos, quise destacar una serie de palabras que se utilizan habitualmente en la sociedad y sobre todo en el mundo de la política para tratar de reclamar lo que es la verdad y la claridad en el mensaje y en el lenguaje. Yo creo que de la misma forma que no hay mejor forma de reivindicar la libertad de expresión que expresarse libremente, yo creo que no hay mejor forma de reivindicar la verdad y el correcto uso de las palabras que hablar y escribir de la mejor forma posible y de la forma más clara, ¿no? Sin eufemismos, sin disimulos y sin manipular el lenguaje, que es justo lo que nuestros políticos hoy en día pues no hacen, no quieren hacer, con el objetivo de tratar de engañar a la opinión pública y al final que es su objetivo conseguir más votos que el resto, ¿no? Y entonces a través de esa fórmula, a través de la ironía, a través del sentido del humor, a través del sarcasmo, pues hablo de una serie de conceptos, ¿no? Como por ejemplo puede ser derecho a decidir, ¿no? Como expresado en positivo. Yo creo que el derecho a decidir reclamado por los nacionalistas es más bien el derecho a impedir que los demás ciudadanos españoles decidan sobre cuestiones que son de su competencia. Y como ese término, pues otros muchos que escuchamos prácticamente a diario. La verdad es que recomiendo encarecidamente buscar el artículo y disfrutarlo porque personalmente pasé un rato muy agradable y aprendí un montón de conceptos que están muy bien explicados y la ironía ayuda un montón a hacerlos nuestros. Manuela, ¿se trabaja en los colegios el lenguaje políticamente correcto hasta el punto de que los estudiantes ya no crean nada, ya no se creen nada y simplemente se dedican a reproducir los estereotipos obligatorios?
Bueno, yo hablo desde los alumnos, las edades con los que trabajo, ¿no? Que es hasta la ESO, bueno, y el bachillerato también. Y ahí la verdad es que efectivamente el lenguaje se utiliza de una manera que realmente los docentes sí que llevan mucho cuidado con el lenguaje políticamente correcto, porque es que yo creo que también están los profesores, ¿no? Los policías de balcón, pero en el campo de la docencia. Entonces, sí llevan cuidado. Lo que pasa es que, por lo que yo he observado, mientras están en el instituto, mientras no tienen el derecho al voto hasta los 18 años, realmente en la política les interesa muy poco. Será el lenguaje, las circunstancias, realmente veo muy poco interés. Ya a partir de los 18 sí que en el momento que tienen derecho a voto empieza a interesarles un poco más, pero tampoco demasiado porque de repente se encuentran con un mundo que desconocen, ¿no? Yo creo que soy afortunada porque tengo una sobrina que está muy implicada desde muy jovencita, también es verdad que es muy inteligente, y hablando con ella, te decía, es que eres una persona muy excepcional porque que en el instituto, en la ESO, estés tan interesada en temas políticos, realmente ella también se sentía como un poco diferente, ¿no? Y hablando con ella, eso, es que a los compañeros, pues lo que es la política no les interesa. Ahora que ya acaba de cumplir los 18 y empieza la universidad, ya entra en otro ambiente y ahí sí que empiezan a tener interés. Pero ya te digo, el tema de que hablen políticamente, correctos políticamente, sí, porque es que está muy controlado, ¿no? El hecho de cómo te diriges a los niños, las niñas, en fin, todo lo que ya sabemos, sí, pero no consiguen que tengan interés por la política. Sí, podríamos decir, afortunadamente por ahora no están consiguiendo los objetivos hasta ese nivel. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Con lo de dime tu pronombre, ¿no? ¿Con qué pronombre quieres que te llame? Ahí sí, ahí sí. Entonces, pues, ya en mi caso, yo cuando doy charlas y demás, digo, cuando hablo en femenino es porque hablo de personas, y si hablo en masculino es porque hablo de seres humanos. Y a partir de ahí doy las clases o las charlas porque no puedo estar repitiendo, es que necesitaríamos el doble de tiempo para cualquier charla, sin cualquier cosa entras en el femenino y en el masculino, cuando en realidad lo que importa es la esencia del mensaje que quieres transmitir y no tanto la forma. Uh-huh. Paco, es importante ser consciente de la influencia de la repetición machacona de un mensaje en nuestra percepción de la realidad. Cuando nos enfrentamos a un mensaje que se repite constantemente como un mantra, ¿debemos ser críticos y cuestionar su veracidad? Yo creo que es fundamental ser conscientes de la influencia de la repetición en la percepción. La repetición es un mecanismo clave para poder operar el control mental de los sujetos. Cuando un mensaje lo repetimos, constantemente empieza a arraigarse en la mente. Y es incluso si resultara desde principios que fueran absolutamente cuestionables. Y genera un marco, un vínculo con emoción familiar. Y esto se debe a que nuestro cerebro está dispuesto para aceptar automáticamente la información que es familiar. La propaganda y la publicidad repiten con la finalidad de alcanzar un sentido de familiaridad. Y los mensajes que se repiten constantemente los organizan como estereotipos o como afirmaciones dogmáticas, que solo pueden conducir a la formación de creencias irracionales. El problema de preservar nuestra independencia con el pensamiento y operen mecánicas de control mental, no solo tenemos que cultivar la habilidad de cuestionar, investigar y buscar fuentes, creo que hay que evitar que la repetición sea un sustituto del uso del razonamiento crítico. Ajá. Gorka, usted escribió en su diccionario la entrada de pinganillo. Dice así, lo leo: utensilio que emplean dos españoles que no lo necesitan solo cuando hablan en el Congreso de los Diputados. Si hablan fuera del Congreso de los Diputados o no se los ve nadie, no lo utilizan porque no lo necesitan. ¿Qué quiso decir usted con esto? ¿Su observación se basa en algún hecho concreto? Sí, en la utilización del pinganillo en el Congreso de los Diputados,
cuando las personas allí presentes se entienden perfectamente hablando la lengua común, ¿no? Y no lo utilizan cuando están en persona y hablan ellos en persona en la cafetería o en la calle. Es todo una pose, es todo una gran mentira. Y bueno, pues yo creo que es necesario clarificar qué es cada cosa. Y el pinganillo yo creo que es exactamente eso. Eh, Cuando dos personas se juntan, hablan en una lengua que conocen ambos, esa es la que utilizan. No utilizan pinganillo y se van traduciendo de manera simultánea, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estamos en el mundo de la política en el que todo es una pose, todo es una imagen, todo es un engaño masivo a la ciudadanía para lograr una serie de objetivos, ¿no? Yo creo que en general la política debería ser algo más sencillo, algo más humano, algo más cercano, algo más fácil y algo que sirviera para resolver los problemas de la gente en lugar de para complicarles la vida. Añadiría yo algo más serio, porque esto parece como una especie de circo, más que Sí. una cosa... Bueno, eh, la política, digamos, también cumple un poco esa función de circo, ¿no? De representación teatral, donde cada partido político, digamos, que representa de alguna forma sus propios intereses y los intereses de los ciudadanos que les votan, ¿no? O sea, hay un poco de teatro en el sentido positivo del término, por así decirlo, pero de ahí se ha pasado ya a una exageración masiva donde lo que importa es únicamente el circo. Es como el tema de la propaganda. La propaganda en la política es importante. Tienes que explicar tus ideas, tienes que hacer propaganda, tienes que hacer proselitismo para que sean conocidas y para llegar a la población. El problema es cuando la propaganda sustituye al contenido, ¿no? Al contenido real y todo es propaganda. No, eso no. La política sin propaganda tiene poco futuro, pero lógicamente es necesaria, pero no puede sustituir al contenido auténtico de la política, de las ideas y de la razón, como decía Paco antes. Ajá. Manuela, los políticos hablan de una manera distinta cuando están en el Congreso de los Diputados que cuando están fuera. ¿Por qué lo hacen? ¿Creen que no estamos los ciudadanos preparados para encarar la verdad desnuda? ¿Que existe cierta infantilización del electorado? ¿La educación puede ayudar a las personas a desarrollar un pensamiento crítico y a identificar la propaganda? Bueno, empiezo por el final porque creo que sí que la educación es la base de una sociedad sana, ¿no? Y con conocimiento y que quiera avanzar y progresar. En cuanto a por qué hablan diferente, pues mira, pienso exactamente igual que Gorka, porque realmente en el Congreso están haciendo un circo, en el Congreso están hablando en nombre del partido, pero luego en la calle hablan de sus propios intereses. Creo que los políticos que estamos viendo políticos interesados en hacer que su partido crezca y ellos en crecer dentro de ese partido político. Realmente los ciudadanos estamos totalmente al margen. Después, el lenguaje es que es una herramienta muy potente. De hecho, somos lo que pensamos, ¿no? Es una herramienta a nivel personal, a mí me parece impresionante, pero es que ellos lo saben y la utilizan y en su caso la están utilizando como arma para engañarnos, porque si realmente nos dijeran lo que pasa, lo que piensan y lo que quieren hacer, yo creo que nos levantaríamos en armas y iríamos a por ellos porque lo estamos viendo, aunque no nos lo digan, estamos viendo todo lo que pasa. Entonces, claro, pues sí, nos hablan como a niños, ¿no? Pero es que eso, yo he hecho algunos cursos de marketing, ¿no? Por mi trabajo, por llevar mis servicios más lejos, y es de primero de este curso, el hablar como a niños, ¿no? Infantilizando tanto el lenguaje de forma que sea capaz, primero, de llegar a todo el mundo y después como de quitarle importancia a lo que realmente está pasando, ¿no? Te lo explican de una manera que, bueno, parece que no pasa nada, que está todo controlado, cuando en realidad lo que están haciendo es vendiéndonos sus ideas de forma tan sencilla que digas, bueno, no hace falta que piense yo más, porque está tan clarito, ¿no? Que no necesito pensar. Y lo están consiguiendo, realmente lo están consiguiendo.
ya intentaron quitar la filosofía de la educación obligatoria, porque a mí me parece una asignatura buenísima para enseñar a pensar. Afortunadamente, pues sí se sigue dando. Y bueno, al final es todo una mezcla, ¿no? El lenguaje, el pensamiento y la educación. Realmente, ya digo, para mí la educación es la base de cualquier sistema en el que sean importantes los ciudadanos y no las organizaciones, porque realmente se han convertido en organizaciones como, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero como esa italiana en las que hay ley del silencio y esas cosas, porque si te dicen lo que no debes te expulsan del partido, como estamos viendo. Y claro, los que ya llevan tiempo tienen ese engranaje muy engrasado y funcionan bien, pero claro, los que han entrado nuevos tienen que entrar dando un golpe de mano en la mesa para que se les oiga más fuerte y que parezca que quieren hacer cosas distintas cuando hemos visto que están haciendo exactamente lo mismo o peor. En fin, soy un poco pesimista con el panorama que hay, pero es que la cosa no está como para echar cohetes. Paco, te hago una pregunta difícil. Esta tergiversación del lenguaje era una característica de las dictaduras. Eso era antes. ¿El mundo entero actual se ha vuelto una dictadura? Me gustaría, a colación de lo que ha dicho ella antes, observar que el lenguaje es una herramienta poderosísima de la construcción de la psique autoconsciente incluso. O sea, realmente pensamos con el lenguaje y operamos bajo la estructura de la gramática del lenguaje. Pues el lenguaje es una herramienta poderosa que se puede manejar para manipular el pensamiento y la conducta de las personas, a lo bestia. Es quizá la herramienta porque pensamos en términos del lenguaje. La tergiversación del lenguaje es una característica de las dictaduras. O sea, los regímenes autoritarios era una herramienta que tenía para controlar el pensamiento y la conducta que tenía la población. Al alterar el significado de las palabras y empezar a utilizar discursos engañosos, la población la tenía desinformada, la tenía sometida, facilitando crear un clima de miedo y de sospecha. Los regímenes autoritarios utilizan el lenguaje para manipular la realidad, controlar la percepción pública, para crear consenso, justificar sus acciones, permite glorificar los liderazgos, justificar la violencia, censurar, demonizar a los oponentes, crear la batalla cultural y suprimir la disidencia y manipular la historia. Y así mantener el poder. Es una tentación. La tergiversación es una tentación, es una forma de irracionalidad que se ha normalizado en la sociedad moderna y está alimentando visiones fantásticas y edulcoradas que sustituyen la aplicación de la racionalidad y la cordura de la gente. El problema de la tergiversación es que solo lleva al aumento de la polarización y la violencia. Y si miramos las cosas por lo que son, no por lo que dicen ser, yo creo que el mundo hace mucho tiempo que está sometido de facto a las operativas del control totalitario. Los elementos característicos de la gobernanza de los regímenes totalitarios, como la práctica de la tergiversación, hoy en día están normalizados y la gente está familiarizada con ellos. Y han pasado a ser elementos paradigmáticos en el uso del lenguaje y el control de la información a un nivel global y de manera indiscriminada. Y además son brutalmente utilizados por los núcleos dominantes y los generadores de información. Yo veo inevitable que el actual orden del mundo se rija por sistemas autoritarios. Ahora, eso sí, como decía Gorka, con escenografías de representación democrática. Y también veo inevitable que se genere una dictadura de la información. Creo que tenemos que ser conscientes de la amenaza, pero aún no hemos perdido la capacidad de pensar con un poco de racionalidad. Personalmente me asusta un poco esta afirmación de que o vivimos en una dictadura o vamos camino hacia ello. Y da que pensar, pero lo vamos a dejar ahí. Os voy a hacer una serie de preguntas que las lanzo y podéis, y son para los tres. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta situación? ¿Contribuyen a la ceremonia de la confusión? ¿Por qué lo hacen? ¿Hay prensa más libre en otros países que en España? Se habla, por ejemplo, que la BBC quizá es un ejemplo de ello.
¿Qué opináis sobre ello? Un tema interesantísimo, lo que es la mediatización de la política, cómo la existencia de los propios medios de comunicación condicionan la acción política y el propio lenguaje que utilizan los políticos, así como la propia política también condiciona a los medios de comunicación. Precisamente yo ahora estoy cursando un máster de comunicación política y en una de las asignaturas hemos estudiado exactamente esto, ¿no? Lo que es la mediatización de la política y la importancia en concreto y muy claramente de la televisión, que influye absolutamente en el comportamiento de los políticos, en su forma de hablar, lo que es la imagen, lo que es la utilización del lenguaje, lo que es la utilización de la vestimenta, del físico y la necesidad también, como consecuencia de ello, de la existencia de la televisión, de tratar de lanzar más que razonamientos, no hay tiempo que perder y se lanzan frases hechas, eslóganes, ideas fuerza, con el objetivo de tratar, en última instancia, de convencer al ciudadano para que deposite su papeleta con el nombre del partido político que uno representa, ¿no? Es decir, en las dictaduras la tergiversación del lenguaje es fundamental, pero también en las democracias, ¿no? Y hay los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación en función de qué país hablemos, ¿no? Pero en general, pues tienen una gran influencia en lo que es la acción de los políticos y la forma de comportarse, ¿sí? ¿Qué opináis, Manoli y Paco? Pues mira, efectivamente, es que ahora mismo lo mejor para tener opinión propia es apagar la tele y buscar la información por uno mismo en los medios que aún nos quedan, que no, que parecen un poco más libres, aunque tengas que recorrerte 27 youtubers bien informados, cada uno de su sector, para llegar a una conclusión, aparte de ver el día a día, ¿no? Quiero decir, hay una realidad que te cuentan en la tele y hay una realidad que vives tú en la calle. Entonces dices, bueno, ¿qué diferencia hay? De todas formas, yo ya hace tiempo que cuando leo una noticia siempre pienso, ¿quién paga la tinta, no? Y según quién pague la tinta, ya sabes hacia dónde quieren dirigir tu opinión. Pero sí, estamos llegando a un momento en el que además los verificadores de noticias, los bulos, que son parte de de esa mafia mediática, es que llega un momento que efectivamente vivimos, pues, yo creo que en una dictadura, como ha dicho Paco, pero a nivel mundial, ¿no? De hecho, yo me encantó porque hablo muchas veces con personas sobre precisamente los cambios, ¿no? De significado de las palabras. Entonces, cuando leí el artículo de Gorka me encantó, porque digo, es que son las cosas que hemos comentado, está súper bien, ¿no? Yo añadiría la palabra democracia y la palabra libertad, ¿no? Que parece que la palabra libertad la han reducido a que te acuestes con quien quieras, ¿no? Y si te quitan eso, pues la libertad ya no se habla de los olivos, de la agricultura, de la gasolina, de las autopistas, no. Tener libertad es que yo puedo elegir con quién me acuesto y si me quitan eso, me quitan mi libertad. Es a lo que yo veo que han llamado libertad. Y democracia, pues exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, votamos para que si luego, ¿quién manda en España? Manda un señor y sus 4 o 5 asesores de máxima confianza, porque realmente con la disciplina de partido o se vota lo que dice ese señor y sus 5 amiguitos o se les echa del partido, se les saca del sistema. Entonces, realmente ni vivimos en una democracia como tal, como debería entenderse, ni tenemos libertad, en fin. Ya digo, suerte que en el día a día la relación con las personas, pues somos españoles, no perdemos el sentido del humor y vivimos en un país que no deja de ser un sitio, un lugar privilegiado con gente maravillosa. Porque si fuese por los medios, de verdad que apagaría la tele, apagaría el ordenador y bueno, y aquí nos iríamos a la playa y que pase lo que tenga que pasar. Eso que has apuntado, Manoli, es importante. Es Sí. el tema de la personalización de la política. Es importante ahora más que nunca, siempre lo ha sido, pero en los últimos tiempos más, el líder, ¿no? El líder supremo.
ya incluso los partidos políticos no tienen tanta importancia como la tenían hace algunas pocas décadas, sino que ahora sobre todo es el líder, la personalización de la política. Y ahí también cumplen un papel muy importante los medios de comunicación. Y el parlamentarismo de hace más de un siglo se fue convirtiendo en otra cosa para convertirse en lo que es una democracia de partidos y después en una democracia de la imagen. Lo que importa es la imagen, no tanto las ideas. Y un apunte más en relación a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no nos dicen tanto qué tenemos que pensar, sino sobre todo sobre qué tenemos que pensar. Es decir, se eligen los temas y ahí también tienen gran importancia los partidos políticos que influyen en los diferentes medios de comunicación, tratan de influir en los diferentes medios de comunicación para que hablemos de algunos temas. No tanto que pensemos algo concreto o que tengamos una determinada opinión, sino que pensemos sobre unos temas concretos y no sobre otros. Paco, ¿qué nos añades? Siguiendo con lo de Gorka, es muy importante lo que plantea. El que nos puedan dirigir a un nivel tan eficiente, ¿a qué tenemos que pensar? Véase, por ejemplo, el caso de la Federación de Fútbol de fútbol femenino. O sea, nos han canalizado la psique, nos han ordenado, nos han puesto a todos en una dirección y estaba el Sánchez haciendo cosas raras, el Rajoy delirando y estábamos todos observando el beso del presidente de la Federación de Fútbol. O sea, tienen una capacidad tan bestia de dirigir dónde pensamos, porque si te dirigen sobre lo que pensar, da igual lo que pienses, ya estás en sus redes, ya estás tramado. Hay un problema, lo que pasa es que sería una digresión. O sea, tenemos un sistema programado sobre el que estamos tratando de hacer evolucionar nuestra sociedad y nuestra economía. Hay una agenda que se ha escrito para que nuestra sociedad avance en determinada dirección. Y eso se mete a capón, o sea, con un sistema de control absolutamente bestial. O sea, y los medios de comunicación son determinantes para decir, bueno, ir por aquí o ir por allí. Ahora empiezan no solo estos fenómenos que han aparecido como este extraño movimiento feminista, que Dios sabe, o sea, si lo analizas un poco y lo ves en la perspectiva histórica, resulta irracional de base su composición, sino que aparecen extraños movimientos, todos esos movimientos vienen dirigidos y estructurados y son el motivo de aquello que los ciudadanos observan como necesario para resolver. Ahora empezamos el cambio climático y ahora han empezado con los extraterrestres, que es otro elemento que nos van a meter en muy poco tiempo. Y nos tienen con la cabeza dirigida y nuestro pensamiento ya sobre lo cotidiano no es que esté falseado, es una distopía. Imagínate la capacidad de observación de lo político en gente que no tiene, que está suprimiendo los procesos de reflexión. El pensamiento político era un pensamiento reflexivo. Era un lugar que había que reflexionar y buscar la verdad. Es como te vas a los orígenes de los primeros de los primeros presidentes americanos y toda esta historia y observas e incluso en lo que sería el parlamentarismo del siglo XIX. Pero hoy en día es se manejan símbolos y se manejan signos nada más. La gente construye mensajes, los calienta emocionalmente, los levanta y los tira como símbolos. Y la gente solo piensa con símbolos. La gente no es capaz de tener una operativa para pensar racionalmente. Y ahí está otra parte del problema, el observador. O sea, el observador está adoptando un sistema, o sea, feedback, con esta forma de transmitir la información. El observador está volviéndose idiota, tío. O sea, está perdiendo la capacidad de usar el pensamiento reflexivo y entra por ese factor de repetición en un sistema de juego automático de contar y contar, responder, contar, responder, contar, responder. Con lo cual no existe tampoco la distancia, nadie es capaz de tomar la distancia para observar un poco la realidad social que estamos viviendo y que tendría que ser lo que tendría que hacerse un poquillo en el marco político. No hay pensadores políticos. Son gente que suelta eslogans y... Voy a intentar ser un poco positivo. Os pregunto a los tres,
En realidad, todo esto de la manipulación realmente sirve para algo, todo este intento de manipular, más allá de vivir un ratito, un tiempo de la política. Os voy a poner un caso, un ejemplo ilustrativo. Imaginar que sois el concejal, el concejal bisagra de una pequeña ciudad, una ciudad alicantina, y que, bueno, pues en vuestra ciudad hay una conferencia inaugural, vamos a poner, en las aulas de la tercera edad, y ya hay un ponente, y tú, como concejal, ya te digo, bisagra, pues dices, ese señor no me cae bien, no me gusta, no, por lo que sea, y lo veto, y no lo dejo que dé su conferencia. Pero vamos a ver, ¿eso sirve de algo? Porque ese señor se va a ir a las redes. Hoy en día las redes ocupan un espacio fundamental, que hasta qué punto se van a comer los medios de comunicación. No lo va a poder acallar. Y además yo me pregunto, ese señor concejal se va a su casa y él sabe lo que ha hecho, y que sabe que no tiene ninguna calidad democrática en lo que ha hecho. Ese señor va a vivir sabiendo su mentira. Y los que lo conocen también, y sus conciudadanos también. Y va a estar un ratito en política y luego se va a ir. Entonces, ese señor realmente va a quedar en nada. Tiene tanta influencia esta manipulación de la que hablamos. ¿Cómo detectamos y nos enfrentamos los ciudadanos con esos intentos manipulativos? Y el papel de las redes, por favor. ¿Qué hacen las redes para evitar todo esto? No, el papel de las redes sociales en los últimos 20 años ha tenido muchísima importancia porque digamos que también de alguna forma ha democratizado la comunicación y la información. Ya cualquiera puede, digamos, lanzar su propia noticia, ¿no? Y puede también expresarse de manera más o menos libre, ¿no? Por lo tanto, hay el control a los ciudadanos se resquebraja en parte, ¿no? Digamos que hay parte de vida libre que se mueve a través de las redes sociales como consecuencia de que no tiene presencia en los canales más tradicionales, como puede ser especialmente la televisión. Entonces hay el control, la censura, la cancelación está más complicada de ser una realidad. Pero también tenemos el problema de la sobreinformación y de la manipulación. Ahora ya lo más complicado es saber si una noticia es real o es fake, ¿no? Cualquiera puede crear su propia noticia y por lo tanto tenemos más información que nunca, pero a veces no sabemos si esa información es correcta, está manipulada, está tergiversada, etcétera. Entonces también, por un lado, tiene un aspecto positivo, lo que es la democratización de la información, pero por otro lado también tiene sus riesgos de que ya no sabemos si lo que leemos es cierto o no, o cuánto de cierto es. Mira, yo voy a partir de una cosa, Vicente, y es que creo que esa persona que tú has descrito no existe. En primer lugar, porque si tuviese conciencia, o bien no estaría en política, o si estuviese en política actuaría de otra manera. Alguien que tiene ese tipo de conciencia, como para que quede en su conciencia durante tiempo, actúa con otro tipo de sentido común, ¿no? Aprovecha la ocasión y explica sus razones y demás, con lo cual, ya te digo, creo que, que es ficción esa persona. Y después lo de las redes sociales, pues realmente sí, está muy bien, pero te censuran por menos de nada. Mira, os pongo un ejemplo. Ayer tuve noticias de una cosa que le había pasado a una querida amiga. Y hoy tengo una página, bueno, la comparto con 4 amigas, que se llama Mujeres que Ríen. He publicado en Instagram, sin decir nombres y sin nada, pues una imagen con la música de fondo de Rata de 2 patas de Paquita del Barrio, que me encanta para lo que me habían contado. Pues me ha escrito Instagram diciendo que me iban a censurar porque incitaba al odio. Y yo digo, bueno, pues hasta aquí. Y digo, pues bien, he apelado a ver qué pasa, pero digo, ¿con qué criterio
está incitando la canción al odio o el comentario que yo he puesto que no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces dice, bueno, pues sí, las redes sociales están bien hasta que dejan de estarlo. De hecho, yo sigo algunos programas por YouTube y ya dicen, bueno, seguramente esto, vamos, utilizan eufemismos, ¿no? Porque alguna vez estando en directo han cortado la transmisión directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte del sistema la censura. Sí que es verdad que, bueno, hay que buscar alternativas y demás si realmente queremos comunicarnos con libertad, pero bueno, hasta el momento pues vamos utilizando lo que hay, ¿no? A ver hasta dónde nos dejan. Eso es. Yo creo, hay un factor también en todo este fenómeno de la manipulación y es el manipulado. O sea, la voluntad, yo creo que la voluntad de mucha gente es que le da exactamente igual que la información esté tergiversada. Bueno, pues tengo una conversación con mi hijo donde se volvió y me dijo, pero papá, ¿no te das cuenta que todos los políticos están manipulados? O sea, como diciéndome, si nosotros en nuestra generación aceptamos que el mundo político está sujeto a una dinámica extraña. Hay una cuando es un mundo que cuando no sé, Gorka tendrá más experiencia. Y lo que pasa es que estuvo con una gente muy especial, porque ahí había gente muy significativa como Rosa Díez, Fernando Sabater, que eran de un calado intelectual excepcional que nunca te felicito por haber disfrutado un momento como ese. Ya, aunque sea Gracias. los sujetos, el problema es que la gente le da igual que la manipulen, ¿entiendes? Ahora, si te dice un tío, te llega una tipa y te promete que te van a dar una herencia vitalicia si llegan al gobierno de 30.000 euros. Y aquí no pasa nada. O sea, dice, hay gente que dice, hostias, ¿cómo mola? Me van a dar 30.000 euros de herencia vitalicia. Es ahí donde piensan, no llega más lejos, ¿entiendes? El Sánchez al final de la campaña le dio unos bonos para ir al cine, tío. Y estuvieron flipando con los bonos que daba el Sánchez para ir al cine. Llevan una especie de aquello que decía Julio César, al pueblo pan y circo. Es decir, si no hay pan, circo, mucho circo. Pues tenía mucha razón. O sea, el problema está en los sujetos, no en los políticos. Los políticos son una especie, creo que ha llegado a la visión que tengo, no he estado dentro, Gorka, o sea, es la visión que tengo desde fuera, que es una especie de gente que, bueno, tiene que buscarse la vida, está mercantilizada la política, voy a estar 4 años, voy a montar el rollo, me voy a montar la historia y a los 4 años estoy en la puta calle. Y si puedo salir con un poco de dinero, voy para adelante, pero de todos los partidos políticos, de todos los colores y de todas las historias. O sea, no he estado dentro, pero es la sensación la sensación que ves, que la imagen que despide el teatro, esa representación de la democracia es esa. Y además, tú fíjate una encuesta que sería interesantísima. Tú pregúntale a un miembro del PSOE qué es el socialismo. O sea, pregúntaselo. O sea, es uno cualquiera, cualquiera, pero incluso a un tío en cargo público y que ha leído, que ha conocido, ¿cómo estructuraría su ideología socialista? Ni puta idea, tío. Eso es un tema para otro día, Paco. Nos quedamos cortos de tiempo. Me parece Vale. que tendremos que entrar en el minuto de oro de cierre, ¿no? Explícanos un poco, Vicente, ¿cómo va esto? Sí, después de todo lo que hemos debatido en el programa, os pediría a los tres, bueno, aportar una solución positiva. ¿Cómo podríamos mejorar la comunicación entre los ciudadanos y los políticos? Yo creo que los ciudadanos tendríamos que hacer un esfuerzo mayor del que hacemos para exigir a los políticos, digamos que buen comportamiento cívico en el sentido de que nos digan la verdad, no traten de engañarnos, no traten de manipularnos y se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a tratar de resolver los problemas de la gente. Cada cual con su ideología, cada cual con sus medidas, cada cual con sus fórmulas. Lógicamente no pueden pensar todos lo mismo, ¿no? Hay una diversidad ideológica y de planteamiento, pero por lo menos honestidad. Yo creo que los ciudadanos deberíamos hacer ese esfuerzo de exigir políticos honestos, preparados,
que comuniquen bien, por supuesto, pero que sean honestos, que traten de aportar soluciones y si no lo hacen, castigarlos a través del voto, ¿no? Aunque, en fin, esto es un poco complicado porque hay poco quizás donde elegir, ¿no? Pero por lo menos no seamos conformistas y tratemos de exigir a los políticos buen comportamiento. Para eso hace falta también que la sociedad esté más formada y sea más consciente de lo que todos nos jugamos, porque la política, a pesar de todo, sigue siendo algo absolutamente fundamental para mejorar la sociedad y la vida de la gente. Bueno, pues yo creo que el sistema que tenemos necesita muchos cambios. Para mí, desde mi punto de vista, prácticamente ha tocado fondo. La gente está votando desde la emoción, no votan al partido. Yo creo que los votantes estos fijos que tienen el PSOE no votan al PSOE actual, votan a la imagen que ellos tienen de lo que fue el PSOE en sus mejores tiempos. Han perdido la perspectiva. Entonces, creo que la base es la educación en cualquier sociedad y después habría que exigirles pues un seguro de responsabilidad civil. Nosotros cuando estábamos en UPyD decíamos, nuestro programa es un contrato con los ciudadanos y es que además, por lo menos en Alicante íbamos punto por punto y a nivel nacional yo me siento súper orgullosa de los 11 años que he estado en UPyD. Me parecía que para mí era el partido perfecto con sus cosas normales derivadas de que éramos todos humanos, ¿no? Entonces, pues un tipo de seguro de responsabilidad civil. Yo cuando me dedicaba a otra cosa, ¿no? Teníamos nuestro seguro de responsabilidad civil y si hacíamos cualquier metedura de pata o demás, respondíamos primero con el seguro y si no llegaba, pues con nuestro patrimonio personal. Entonces, cada diputado, cada político que asuma la responsabilidad primero de lo que promete y si no lo promete, pues que tenga unas consecuencias, porque realmente ahora mismo lo que decía, se convierten en puestos y estas personas, que no quiero decir nombres porque hay muchas, ¿no? Que de repente de no hacer nada, de estar protestando contra los desahucios a cobrar 130.000 euros al año, pues quítalas del puesto, ¿sabes? Que a lo mejor las puedes quitar, pero es que va a llegar otro partido y va a decir, pues este puestecito para esta amiga mía o para este amigo mío que les va muy bien. Entonces, creo que realmente el sistema que tenemos necesita de grandes cambios y eso pasa por educar a las personas y darles esa capacidad de pensamiento crítico que tanta falta nos hace. Paco, honestidad y responsabilidad, ¿qué más? Mira, a mí respeto, tío, respeto. Una de las cosas más tristes que existe en esta civilización es la pérdida del respeto y lo poco que se valora. Y el problema es que nosotros, lo que yo observo es que el hombre masa tiene un pensamiento irracional que está inspirado desde los sentimientos y complejos de inferioridad y de sobresocialización. Creo que es una situación de una peligrosidad absolutamente desproporcionada, porque la única alternativa que yo veo real, lo que plantea Gorka me parece ideal, pero no tienes gente para poder hacerlo. O sea, ¿con cuánta gente cuentas para dónde vas? ¿Vas ahora? ¿Cuánta gente puedes encontrarte? 4 gatos, tío. O sea, estás en una guerra, en un territorio, y la única defensa posible es que la gente fomente el autoconocimiento y la crítica. Pero hay un problema, el desarrollo del pensamiento racional, reflexivo y crítico es explicable, pero el autoconocimiento está influenciado socialmente y es limitado. Y además está sujeto al modelo masa, que es polarizado y reduccionista. El problema es que lo inconsciente escapa al control de lo consciente en esos sujetos y están expuestos a influencias e infecciones psíquicas constantes. El problema es el sujeto. De cualquier peligro, también del contagio y pandemias psíquicas, podemos defendernos solo si sabemos cómo nos ataca, dónde y cuándo. Y creo que el territorio de caza es un territorio psíquico. Y creo que el problema de ese y el bicho del territorio de caza somos todos y cada uno de nosotros. Si no hay gente, las ideas pueden ser muy buenas, pero si no se ponen en marcha, si no son capaces de... No hay gente para llevar adelante. La masa no quiere. La masa está sobresocializada. Pues esperamos que, y hemos llegado al final, que nosotros hayamos aportado un granito de arena en esta pelea
Y llegando al final del programa de hoy, les damos las gracias a nuestros invitados por su participación. Y en este momento les paso con mi compañera Pilar, que quiere dejarles con un mensaje reciente del rey Felipe VI, relacionado con lo que hemos debatido hoy. Adelante, Pilar. Así es, Vicente. En declaraciones recientes que recoge La Vanguardia, el rey Felipe VI ha dicho, entre comillas, vivimos tiempos inciertos en los que a la verdad, pese a disponer de un gran volumen de información, le cuesta abrirse camino. Por ello, es más necesario que nunca un periodismo libre y comprometido con la verdad. Y con el deseo de que esta reflexión del jefe del Estado se cumpla, les dejamos por hoy deseándoles un buen día. Hasta el próximo Living. Chao, chao.